Hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga. Quiero testificar para darle la gloria y la honra a Dios. El Señor en profecía siempre me ha dicho que Él cuidará de mí y de mi familia y que aún en los momentos de dificultad Él siempre se estaría glorificando. Fue así que tuve que vivir un momento de tribulación y como entendemos, la gloria de Dios la vemos en las tribulaciones. Mi hijo empezó con síntomas de ansiedad y de depresión. Yo me daba cuenta porque él no quería irse a la escuela, porque le costaba separarse de mí, hasta que hubo un momento en el que la maestra de la escuela me dijo que si mi hijo no llegaba con un certificado de un psicólogo, ella no lo iba a recibir, porque en la escuela él presentaba cambios en su voz. Es un niño muy tranquilo, pero a él le cambiaba la voz. Igual cuando yo me fui a buscar a la psicóloga tenía que separarme y mi mamá también tuvo la experiencia de que mi hijo cambiaba la voz. Él veía a un ser que le decía que tiene que irse de este mundo. Y mi hijo me decía, cuando intentaba dormir, me decía yo no quiero estar en este mundo se sufre mucho. Y eso es lo que ese ser le decía a mi hijo, que él tiene que irse. Yo lo que hice fue constantemente buscar a Dios. Yo venía a la iglesia, hablaba con el predicador y le pedía que le impongan manos. Mi hijo recibía profecía y era como que tenía calma en ese momento, pero luego volvía, estaba así, hasta que Dios en su misericordia un día, en un lunes en un estudio bíblico, yo le decía a Dios, Señor, tú has prometido que en la oración final vas a orar, y yo te pido en tu misericordia que sea hoy, que no pase el tiempo, porque realmente era una situación muy difícil. Y así empezó la oración final, y en ese momento Dios me concedió una visión, donde la mano de Dios sale de la pantalla. Era una mano enorme, una mano gigante. En esos momentos yo estaba con mi hijo, estaba sentado porque mi hijo estaba dormido. Y Dios hace un corte en el cráneo de mi hijo. Yo veo y destapa el cráneo de mi hijo y en ese momento sale una cantidad inmensa de mariposas negras, pero era como un torbellino, como un huracán, era enorme. Hasta que finalmente salió la última parte, como un polvo negro, y Dios cierra el cráneo de mi hijo y me dice a mí, con su voz, me dice, ya está. En el transcurso de los días vas a ver cómo él es ya el niño que siempre era, diferente. Se terminó el estudio bíblico, hermanos, yo realmente en la oración yo lloré mucho, pero sentí esa paz de Dios y con el transcurso de los días, como Dios me dijo, mi hijo volvió a ser el niño feliz, alegre, aún recibe reconocimientos de sus profesores por cómo es él. Y esto quiero testificar para darle la gloria y la honra a Dios. Un cordial saludo, hermanos. Quiero testificar para la gloria del Señor, que el Señor ha tenido misericordia de mí y ha hecho un milagro maravilloso en mi vida, hermanos. Hace 3 meses me diagnosticaron una enfermedad muy delicada. Llegué a la clínica prácticamente con signos vitales muy bajitos, hermanos. Mi vida estuvo en riesgo, estaba desangrándome prácticamente, hermanos. Fue allí donde me hicieron un examen de aspirado de médula ósea. Descartaron varias enfermedades, hermanos, y el resultado fue aplasia medular gravísima. Esta enfermedad consiste, hermanos, en el freno o el paro de la producción de las células precursoras de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y defensas. Lo normal del cuerpo del ser humano oscila entre 150.000 unidades y 500.000. En mi caso, hermanos, las llegué a tener en 3.000 o menos. Fue así, hermanos, como mi situación fue muy compleja. El soporte médico me propuso un tratamiento con timoglobulina de conejo. Es una quimioterapia muy fuerte, hermanos, en sus efectos secundarios. Pero gracias a Dios, el mensaje de nuestra hermana María Luisa fue contundente, hermanos. Ella nos decía que debíamos de tener mucha fe, que no dudáramos, que confiáramos, que el Señor quería hacer un milagro en mi vida y que el Señor me iba a sanar. Este mensaje fue mi soporte, hermanos, en medio de las crisis, en medio de los momentos tan complejos. Fue así como las enfermeras, las jefes de enfermera, los hematólogos, oncólogos, hermanos, se sorprendían cómo el Señor me daba vitalidad, cómo el Señor me permitía recuperarme después de cada crisis y de cada situación compleja. Gracias a Dios,
Este tratamiento, hermanos, fue efectivo. La oración y las palabras de nuestra hermana María Luisa, la oración de la Iglesia Unida, la oración de mi familia, fue contundente. Fue maravilloso ver cómo el Señor me permitía recuperarme, cómo el médico, hermanos, después de cada examen, veía cómo estas plaquetas iban aumentando, las unidades iban aumentando, y fue así. Como ya no necesito trasplante de médula ósea, ya no necesito más quimioterapias, hermanos, y Dios en menos de 3 meses me ha sanado. Esta enfermedad, según los médicos, debía de estar hospitalizada entre 6 meses y 1 año, y el tratamiento iba hasta 3 años, hermanos. Pero ha sido un milagro notorio para los médicos, inclusive el médico, el hematólogo, oncólogo, el especialista, está realizando un artículo de mi caso, porque es sorprendente que el día de hoy, hermanos, después de 3 meses, mis plaquetas están en más de 100,000 unidades. Las defensas están bien, todos los números de mi médula ósea, gracias a Dios, ha tenido un exitoso resultado, y sabemos que es nuestro Dios el que ha cumplido su palabra una vez más. Testifico, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Quiero testificar para engrandecer el nombre del Señor de un milagro muy grande que ha hecho en mi vida. Pues durante casi 20 años estuve padeciendo de fuertes pesadillas, una manifestación, por no decir horrible o terrorífica, por las noches, pues con el enemigo. Si malo era no dormir, porque no podía dormir. Cuando conseguía quedar dormida un rato, pues era tener en el lugar donde yo estaba, en mi habitación o en el salón donde estuviese en ese momento, porque no podía descansar, aparecía el diablo. Era un día tras otro, tras otro. Era una lucha con él. Incluso hay cosas que ni siquiera puedo contar porque son terroríficas, la verdad sea dicha. Pero en el día de hoy testifico con una sonrisa porque le doy las gracias a mi Dios, que después de 20 años, desde hace 1 mes y medio, puedo descansar. Puedo despertar por la mañana sin esas vivencias que había. Tranquila, hermano. Sí. Es que ha sido mucho tiempo. Incluso este caso tuvo que llegar a la hermana María Luisa, incluso al hermano Andrés Carrillo, que me dio mucha fortaleza, me dijo que tuviese mucha fe, incluso a la hermana María Luisa, que esto iba a terminar, que a través de la imposición de manos esto iba a terminar, y así ha sido, porque hace pues cosa eso de 1 mes y medio me impusieron manos, oraron específicamente por mi caso, y hermanos, es que ya yo me levanto por la mañana y ni siquiera pienso en ello. Después de 20 años, que se dice pronto, pero es muy largo, una situación muy difícil, acabé enfermando de los nervios. Tengo problemas cardíacos también, me atacó mucho el diablo por ahí, muchísimo. No podía comer, era insoportable, pero Dios me sostenía. Me aferré mucho a Él, incluso llegó a ocurrir en situación de pandemia. Pero aún así la hermana dijo que allá donde pudiera ir a acercarme a algún hermano con los dones, pues que me impusieran manos, y así fue. Aunque bueno, el transcurso ha sido largo, pero Dios se ha manifestado. Me dediqué mucho a la oración, era orar de mañana, tarde, noche, madrugada, y es verdad que la oración, el Señor se manifiesta a través de ella, y le doy las gracias. Las gracias porque me ha libertado de algo que estoy muy feliz, estoy muy contenta, y le doy la honra y la gloria al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. Gloria, gloria al Señor, claro que sí. Muy buenos días. Quiero testificar para darle la honra a mi Padre Celestial. Vengo de la iglesia de Nueva York. Quiero testificar que el Señor en profecías pasadas me decía que yo leyera mucha Biblia, porque donde Él me iba a llevar a esa oscuridad, yo no podría leer. Así fue, hermano, que yo me pasaba delectándome de leyendo la Biblia por muchos años. El enemigo, tuve una prueba muy grande donde el enemigo me quitó absolutamente todo, mi hogar, mi familia, y quería sacarme de la iglesia,
mas el Señor no lo permitió. Tuve que llegar un día cualquiera con una maleta a la iglesia a decirle al hermano Arismendi, no tengo dónde vivir. Y fue ahí donde llegué a un refugio en Nueva York. Y el Señor me decía que el enemigo quería mi vida, quería todo, pero que por amor y por ese amor que yo le había demostrado a él y que yo había dejado todo por él, él no me iba a dejar en vergüenza. Así, hermanos, que yo viví en un refugio 7 años, donde viví con personas de la calle, con prostitutas, con alcohólicos. Viví momentos muy duros en mi vida. Ahí fue donde el Señor me enseñó la otra cara de la moneda. El Señor me cambió mi corazón, me volvió una nueva persona, me volvió misericordiosa, bondadosa, me enseñó la piedad al compartir, al orar. Para no serles tan largo este testimonio, hermanos, al final el Señor puso ese sentir a que llegaran 17 de esas personas que estaban allá viviendo, a que conocieran de Dios, porque ellos decían que cómo yo era para vestirme tan bonita, que yo hacía cosas que de pronto no eran de su agrado, y yo les decía, venga, yo los llevo a donde yo me voy todos los días. Y sí, me llevé 17 personas, esas 17 personas hoy se congregan. El Señor, en su infinita misericordia, me decía a mí que me hacía muchas promesas hermosas. Yo soy residente permanente desde el 2003. Yo le decía, Señor, yo cuando vaya a mi país natal, yo quiero que tú me lleves con mi ciudadanía y que yo sea testimonio vivo para poder atraer a los míos, a tus atrios. Y así fue, hermanos, como el Señor me dio la ciudadanía en diciembre. Me trajo de la forma más hermosa, hermanos, me dio una vivienda, me sacó de esos sitios hace 2 meses, me puso los dineros. Yo tenía un sentimiento muy grande por conocer las iglesias de aquí de Bogotá y solamente lo pensaba ni lo decía. Y así fue como la DIAN, llegué el miércoles pasado, hermano, a este país. De Cali, se me perdió una maleta en la DIAN y me tocó que venir. Yo decía, no, eso es de un día, el mismo día yo me voy. Y no, hermanos, me puso a conocer las iglesias, me puso unas personas muy hermosas, unos ayudadores muy hermosos. Y aquí estoy conociendo las iglesias, dándole testimonio y honra a mi Padre Celestial. Y esto todo lo testifico para la gloria.